vamos a enlazarnos pues hasta Bolivia. Vamos a Bolivia para hablar con la ex senadora Adriana Salvatierra. Pues hay tres ejes temáticos estratégicos del presidente electo Rodrigo Paz. Uno, algo que llama él capitalismo para todos. Uf, así, sin anestesia y sin nada, pues ese es uno de los primeros planteamientos. El otro, descentralizar el presupuesto. Imagínese usted un país que tiene el 80% de su presupuesto está centralizado, pues ya llegó la iniciativa privada que está festinando la llegada de Rodrigo Paz y reformar el Estado de Bolivia. Así que, pues son cambios estructurales que se avecinan. Pero bueno, ya se encuentra Adriana Salvatierra, ex senadora de Bolivia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer estar en su programa, un saludo cordial al equipo y a quienes acompañan la transmisión. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, ex senadora Adriana Salvatierra, vaya escenario que se avecina para Bolivia con la llegada de Rodrigo Paz. Cómo leer el escenario que se avecina para el pueblo boliviano? Hay que tomar en cuenta tres elementos. El primero de ellos es que los factores que han incidido en esta configuración de un nuevo gobierno alineado ideológicamente hacia la derecha guardan relación con una crisis económica sin precedentes que no la habíamos visto en las últimas generaciones. Tenemos una inflación, la inflación más alta en los últimos 30 años, puesto que ya la acumulada ha llegado a 18% en julio, cuando las expectativas del gobierno era que cierre el año con 7,5. El Banco Mundial ha informado que vamos a enfrentar los siguientes 3 años un proceso de recesión sistemática en términos económicos, la pérdida del poder adquisitivo, el salario de los trabajadores, y por otro lado también el deterioro democrático, ¿no? Un conjunto, existió un encumbramiento del órgano judicial por encima de los otros órganos del Estado, por encima del legislativo, por encima del electoral, determinando en última instancia qué partidos participan, quiénes presiden esos partidos, qué candidatos, y así fue que sistemáticamente buscaron, primero, con sentencias, anular la presidencia de Evo Morales en el MAS para cedérsela a un operador político del gobierno de Luis Arce. Luego, con sentencias, han dispuesto que los partidos con los cuales Evo Morales logró construir alianzas políticas electorales sean apartados de la contienda electoral. Dos partidos en el caso de PAMBOL y en el caso de Frente para la Victoria. Entonces, en un escenario de desinstitucionalización democrática y de crisis económica, pues este no es en realidad una elección que legítimamente represente las aspiraciones de la ciudadanía, sino una elección muy fuertemente condicionada por un pacto de prescripción política para entregarle al gobierno a la derecha. Por eso es que Luis Arce gana las elecciones del 2020 con 55%, pero cuando intenta presentarse a la reelección en este proceso electoral, la primera encuesta oficial le dio 1% de intención de voto, precisamente por todo esto, sin contar además la persecución judicial de nuestros principales referentes organizativos y políticos. Entonces, ¿qué se viene hacia adelante? Bueno, claramente la segunda vuelta hubo una migración del voto nulo que se expresó como último recurso para sostener la unidad del espacio político liderado por Evo Morales. Alcanzó en la primera vuelta el 20% y en esta migró casi en su totalidad, de 20% bajó a 4%, migrando esa votación casi en su totalidad, como decía, a la candidatura de Rodrigo Paz. Porque más allá de que efectivamente es un gobierno que tiene un planteamiento alineado ideológicamente al espectro de la derecha, alineado además a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, en eso no tiene ninguna diferencia con Jorge Quiroga, pero que concentró un clivaje que continúa latente en la vida política boliviana, son las tensiones de clase, las tensiones sociales que todavía subsisten y que hacen parte también propia del Estado plurinacional. La candidatura tanto de Rodrigo Paz como de Edman Lara recibieron el mismo nivel de viralidad en los ataques por la población que votaba por ellos y que respaldaba su candidatura, que era principalmente de origen humilde en esta segunda vuelta.
Entonces, hacia adelante, eso querrá decir que la victoria de Rodrigo Paz es una carta blanca para desmantelar el Estado plurinacional o retraer la presencia del Estado en la economía. Yo creo que no. Yo creo que algunos elementos se van a dirimir en el Parlamento, en la vida institucional, seguramente también a nivel geopolítico, por supuesto, pero otros elementos también se van a dirimir en el espacio social y colectivo que son las organizaciones sociales y los gobiernos locales. ¿Cómo quedó integrado el Congreso ahí y las posibilidades de que se puedan hacer reformas constitucionales? Bueno, el Congreso tiene una representación mayoritariamente de derecha. PDC es la fuerza mayoritaria, le sigue la fuerza de la Alianza Libre de Jorge Quiroga, que son los dos que pasaron a segunda vuelta. La tercera fuerza más votada fue finalmente la de Samuel Doria Medina, un empresario también alineado también a las políticas de derecha. La cuarta fuerza recién es Alianza Popular, que obedecía la candidatura de Andrónico Rodríguez, que sacó en realidad 6% si se descuenta el voto nulo en la elección, porque fue una candidatura que no representó finalmente la base original del movimiento al socialismo. Y después algunos residuos de representación en APD Sumat. Ya, en la parte en un ejercicio también de la autocrítica, pues sabemos que hubo una fractura ahí importante. El modelo económico que terminó implementando don Luis Arce, pues bueno, pues resultó precisamente con esta exposición que hacía de la crisis económica que se está viviendo actualmente en Bolivia. Hubo en algún planteamiento, en algunas entrevistas que hicimos, que se esperaba que Evo Morales pues tuviera también, le diera un respaldo a Andrónico, pero Rodríguez no fue así y se pensaba que esta podría haber sido una opción importante. No sé cuál es la mirada que tiene usted sobre esto. El electorado no es un rebaño. No están a la espera de solamente de lo que diga el dirigente político. Las organizaciones sociales hacen un proceso de reflexión sobre qué representa cada candidatura. Y evidentemente, a ver, esto va así. El 2020 el MAS sacó el 55%. De ese 55% al 2025, 20% se quedó con Evo Morales, con el espacio político de Evo Morales, que es a través del voto nulo, sin candidato, sin estructura, sin sigla, a 2 semanas antes de la elección, porque, ojo, la primera opción electoral de Evo Morales no fue el voto nulo. La primera opción electoral fue buscar a través de diferentes mecanismos la participación política. Pero finalmente no se dio. A 2 semanas de la elección fue que salió la convocatoria al voto nulo. Pero falta todavía, te habíamos dicho, el 55, 20% sostenía todavía Evo Morales. ¿Qué pasa con el otro 35%? Y allí es donde uno se da cuenta que se habrá quedado con un 6% la candidatura de Andrónico Rodríguez, falta todavía un 30%, y se puede ver claramente que el otro 24% en realidad se fue con la candidatura de Rodrigo Paz. Esto Pues quiere decir que era gente que quería votar, que quería decidir, que quería respaldar una candidatura, pero no encontró en la candidatura de Andrónico Rodríguez un proyecto político viable para lo que ellos consideran en términos ideológicos. Entonces yo creo que hay que hablar con mayor profundidad de esos elementos, pero insisto, o sea, el electorado no es un rebaño. El electorado hace una reflexión política de quién los representa o quién los pretende representar y en base a qué ideas los pretende representar. Y los planteamientos andrónicos se habían distanciado de lo que nosotros originalmente concebíamos como proyecto político en la participación del Estado en la economía. ya, no, y me alegra escuchar que esta parte de que no es un rebaño, es una práctica que sucede en movimientos de izquierda, donde se sigue algún líder y luego hay problemas para la autocrítica y particularmente algunas figuras políticas. Pensando en los escenarios que vienen y para ir cerrando, porque sé que tiene un compromiso en lo que toca a las reformas constitucionales que vayan a querer darle un golpe importantísimo a la población boliviana,
¿De qué esperar? Movilización se depende mucho también de la organización, de la movilización de las bases sociales. ¿Qué esperar en ese escenario? Eh, si el voto nulo se traslada a la candidatura de Rodrigo Paz en esta segunda vuelta, no es un cheque en blanco. Y es que es un voto nulo que puede, entre una candidatura de extrema derecha y otra de derecha, en términos, entre comillas, democráticos, lo que espera es que de todas maneras exista un consenso en la construcción de política pública. Yo creo que difícilmente Rodrigo Paz va a plantear el desmantelamiento del Estado plurinacional. Puede que existan, por supuesto, una presión de partidos de derecha que pretendan desmontar el Estado plurinacional, como es el caso de Libre, que tiene una presencia importante en el Parlamento, pero que esto encontraría fuerte resistencia social. Y después, en torno a la participación del Estado en la economía, a ver, y además que creo que en el marco constitucional hay cosas que seguramente requieren ser actualizadas, reformadas para profundizar la justicia social. Yo espero que sea así. Y lo segundo es que en materia económica, él sí ha planteado una reorientación de la política exterior con el fin de estabilizar la situación económica del país. Y en ese sentido creo que Rodrigo Paz ha planteado un mayor acercamiento hacia Estados Unidos con el fin de obtener un fondo de estabilización económica que le permita cerrar la brecha cambiaria. Nosotros tenemos hoy un tipo de cambio oficial a 6,96 por cada dólar y tenemos un tipo de cambio paralelo que está de casi en los 13 bolivianos. Entonces, ese es un problema muy importante porque ha significado la pérdida del control de tipo de cambio, la pérdida del control de los precios del mercado interno y además una fuerte contracción de la participación del Estado en la inversión pública, por ejemplo, la desaceleración del proceso de industrialización. Entonces, yo creo que esos elementos también van a ser discutidos, eso, una cosa a la vez y con una correlación distinta de fuerzas en cada momento. ¿Tiene previsto también, pues que van a tener una mayor injerencia de esta pesadilla que tenemos en el norte, en el continente, en la Casa Blanca, llamada Donald Trump? Porque pues no es lo mismo ganar la presidencia estando otro presidente que lo que hemos visto, el nivel de injerencia que está teniendo Donald Trump actualmente en el continente americano, y los vemos en Argentina, en Colombia, en Venezuela. ¿Cuál es el escenario que están pensando ustedes por ahí? Estados Unidos, por supuesto, va a buscar tener un mayor nivel de injerencia. Ya ha hecho un comunicado conjunto con otras presidencias de países, un comunicado de diferentes presidencias a través de la cuenta del Departamento de Estado, en coherencia con los niveles de injerencia, ¿no? Ha planteado una ruta que es estabilización económica a cambio de ser parte de sus políticas de seguridad nacional. Entonces, ahí tendrá que encontrar un juego de cintura el señor Rodrigo Paz. Uf, pues bueno, Adriana Salvatierra, ex senadora del Gracias. Partido Más, muchísimas gracias y gracias de veras por la brillante exposición. Nos quedó clarísimo el escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Pues bueno, pues es un escenario que nos parece también importante dar una lectura sobre lo que sucede en Bolivia y realmente muy agradecido con este nivel de análisis de la ex senadora. Así que, pues bueno, estaremos dándole seguimiento, qué es lo que se avecina para Una Bolivia. vez más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.